Y estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Como saben, este programa está dirigido a estudiantes de quinto de secundaria, pero ya saben, puede unirse toda la familia y participar, pues el tema de hoy es importante para todas y todos. A lo largo de la vida estamos expuestos a distintos riesgos que vamos aprendiendo a gestionar. No sé si se han puesto a pensar en algún momento sobre lo importante que es anticiparnos y estar preparados ante los riesgos que corremos. Por ejemplo, si ahora que nos encontramos en emergencia sanitaria hubiera un fuerte sismo, ¿cómo actuaría tu familia? ¿Cómo propondrías un plan familiar de gestión de riesgo de sismos? Esta experiencia de aprendizaje la desarrollaremos durante el presente programa y el siguiente, para conocer la vulnerabilidad ambiental, social, económica y cultural que puede exponer a su familia al peligro de los sismos. Por ello, nuestro reto de hoy es elaborar un diagnóstico preliminar sobre los niveles de vulnerabilidad de tu familia ante el riesgo de un sismo. Este es un tema súper útil y muy necesario. Para iniciar, ¿qué te parece si llamamos a la profesora Jessica Arámbulo? Hola Stephanie, hola Junior, y un saludo especial para los estudiantes de quinto grado de todo el Perú. La generación bicentenario de la promoción 2020. Así es, y lo que vamos a hacer hoy es evaluar el estado de vulnerabilidad de nuestras familias. Y para eso vamos a reconocer la vulnerabilidad de nuestras familias ante los sismos, considerando factores ambientales, sociales, económicos y culturales. Explicar el impacto de los problemas ambientales o territoriales en la calidad de vida de la población. Usar fuentes de información para evaluar la vulnerabilidad de mi espacio rural o urbano. Es muy importante preguntarse, ¿qué debo hacer para cumplir el reto de saber cuál es el nivel de vulnerabilidad de mi familia? ¿Qué necesito conocer? ¿Qué experiencias anteriores tengo que estén relacionadas con este reto? ¿Nos asustan mucho los temblores o nos quedamos tranquilos? ¿Qué debo tener en cuenta para establecer los niveles de vulnerabilidad ante los sismos? ¿Con qué fuentes de información cuento? Ahora vamos con todo, chicas y chicos. ¡Comenzamos! El reto de hoy, como ya sabemos, es elaborar un diagnóstico preliminar sobre los niveles de vulnerabilidad de tu familia ante el riesgo de un sismo. Todas y todos atentos para que nada se les olvide. Asegúrense de tener a la mano lápiz y papel. Ahora bien, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Qué relación tiene la gestión de riesgos con los sismos? Queremos un avance, profesora. Claro, Junior. La fuerza de los eventos de origen natural depende de la ubicación del país y sus características geográficas. El Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una región altamente sísmica y volcánica. Profesora, ¿y qué otras características geográficas nos caracterizan que nos hacen más vulnerables ante peligros como los sismos? También es bueno recordar que nuestro país está en la zona tropical y subtropical de la costa occidental del continente sudamericano y que es atravesado por la cordillera de los Andes. Cordillera que atraviesa los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Profesora, hemos estado hablando de sismos, pero ¿qué es un sismo? El Instituto Nacional de Defensa Civil define un sismo como la generación y liberación de energía que luego se propaga como ondas por el interior de la Tierra. Ajá. Al llegar a la superficie, estas ondas son percibidas por la población y por las estructuras, así como registradas por las estaciones sísmicas. Voy comprendiendo. El ingeniero geofísico Hernando Tavera nos dice: cuando el sismo es de gran magnitud, se le denomina convencionalmente terremoto. Profesora, revisando aquí en el diccionario de la lengua española, dice que terremoto es una sacudida violenta de la corteza y manto terrestre. Además, el investigador científico en sismología Hernando Tavera señala que los terremotos son cíclicos, se repiten con la misma o mayor magnitud e intensidad. Profesora, ¿cuáles han sido los terremotos que han afectado al Perú en el siglo XX? Bueno, está el de 1928 que destruyó casi totalmente Chachapoyas, capital de la región Amazonas. Las casas de adobe y las antiguas murallas se desplomaron. Luego está el que afectó en 1947 a Satipo, en la región Junín, que fue sentido en casi todo el país.
El más recordado y devastador es el terremoto de Ancash en 1970 que sepultó la ciudad de Yungay. Mucho por reflexionar. Para tener una idea más completa, veamos en la siguiente línea de tiempo algunos de los sismos de gran magnitud ocurridos en el Perú durante los últimos 50 años. En 1970 fue el sismo del Callejón de Huaylas, Ancash. En 1974 hubo otro sismo en Lima y Callao. En 1991 hubo el sismo en Moyobamba, región San Martín. En 1996 el sismo fue en Nazca, región Ica. En 2001 hubo un sismo en Moquegua. En 2007 en Pisco, región Ica. Y en 2018 en Caravelí de Arequipa. Son un montón. Así es, y para seguir en nuestro análisis sobre la gestión de riesgos del Estado, les comparto algunos términos y sus definiciones que nos propone el INDECI en el año 2006. Peligro. Es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural o tecnológico dañino. Vulnerabilidad. Es el grado de resistencia y o exposición que existe frente a un evento. La vulnerabilidad puede ser física, social, cultural, económica, institucional y de otros tipos más específicos. Riesgo. Es una estimación de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. ¿Hay grados de vulnerabilidad entonces? ¡Claro! Profesora, respecto al peligro de sismo, ¿qué hemos hecho como país? La gestión del riesgo de desastres es asumida teniendo en cuenta 3 componentes. Veamos el siguiente cuadro. Hay 3 tipos de gestión. La gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. La gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican o realizan para evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro. Por ejemplo, los planes de desarrollo concertado que incluyen el enfoque de gestión del riesgo. La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican o realizan para corregir o mitigar el riesgo existente. Por ejemplo, la reubicación de las comunidades en riesgo, el reforzamiento de las construcciones y estructuras vulnerables. Y la gestión reactiva es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea porque son un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Por ejemplo, las medidas que incrementen la resiliencia y la capacidad de respuesta, los sistemas de alerta temprana y el almacenamiento y suministro de agua. Profesora, ¿y cómo se está implementando todo esto en nuestro país? El Estado ha establecido un conjunto de instituciones cuya función es identificar, prevenir, reducir y afrontar las situaciones de desastres naturales o generados por el ser humano. Son 2 los principales organismos que promueven la gestión del riesgo de desastres y están adscritos al Ministerio de Defensa. Tenemos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, que es el organismo responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como de reconstrucción. Y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, que tiene como función asesorar y proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la normativa que asegure procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva. Claro, entonces cuando se presentan situaciones de riesgo se movilizan estas instituciones para dar respuesta a la emergencia. Profesora, ¿es posible tomar medidas de prevención ante sismos como los que han habido en nuestro país? Siempre, Junior. Y eso tiene que ver con atender la vulnerabilidad de nuestras familias
y de la localidad. Ver lo fuertes y preparados que estamos. Así es, Junior. Y la vulnerabilidad que se puede presentar en lo físico, lo social, lo económico y lo ambiental. Vaya. La estimación del riesgo justo depende del peligro y la vulnerabilidad. Esta última puede ser estudiada según 3 factores: exposición, fragilidad y resiliencia. Y aquí los tienen. Por favor, compartamos con los estudiantes de quinto. Para estimar el riesgo, además de reconocer los peligros, vemos los factores de la vulnerabilidad. Exposición se refiere a que los seres humanos y sus medios de vida están en la zona de impacto de un peligro. Fragilidad se refiere a las condiciones físicas de desventaja o debilidad del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. Está centrada en las condiciones físicas de una localidad. Resiliencia es el nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un desastre. Y la relación con la vulnerabilidad es la siguiente: a mayor exposición hay mayor vulnerabilidad, a mayor fragilidad hay mayor vulnerabilidad, pero a mayor resiliencia hay menor vulnerabilidad. Y para reducir el riesgo hay que disminuir la vulnerabilidad, ¿no es así? Así es, pero considerando que la vulnerabilidad es de diversos tipos, les comparto algunos que propuso el INDECI en el año 2006. Vulnerabilidad natural y ecológica es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema ante la presencia de la variabilidad climática. Vulnerabilidad física. Está relacionada con la calidad de las construcciones y el tipo de las mismas, sean viviendas, establecimientos comerciales e industriales, servicios de salud y de educación, sedes de instituciones públicas, centrales hidroeléctricas, carreteras, puentes, canales de riego y todas las demás edificaciones de ese tipo. Vulnerabilidad económica es el acceso que tiene una población a los activos económicos, tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros, que se refleja en su capacidad para hacer frente a un desastre. Vulnerabilidad social. Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una colectividad para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. Analizar estos tipos de vulnerabilidad es importante porque nos permite establecer el nivel de vulnerabilidad al que pueden estar expuestas nuestra familia y localidad, en este caso ante un sismo. A partir de ahí podemos generar acciones para prevenir un desastre. Entonces nuestra capacidad para reponernos de un sismo no solo tiene que ver con nuestro bienestar físico, sino también con el bienestar mental y social. Y hay varios factores que influyen en este proceso, como los factores culturales, económicos e incluso biológicos y ambientales, ¿no, profesora? Así es, y su análisis permitirá saber los niveles de vulnerabilidad de acuerdo a diversas variables. ¿Cómo cuáles, profesora? Por ejemplo, la referida a las condiciones ecológicas. Además, hay que tener en cuenta que los niveles de vulnerabilidad pueden ser bajo, medio, alto y muy alto. Veamos sus características en este cuadro. La vulnerabilidad muy alta implica la explotación indiscriminada de los recursos naturales, incremento de la población sin planificación, deforestación y contaminación. Hay vulnerabilidad alta cuando aparece un alto nivel de explotación de los recursos naturales, un incremento inusual de la población y también del nivel de contaminación. La vulnerabilidad media mantiene un nivel moderado de explotación de los recursos naturales. Hay ligero crecimiento de la población y del nivel de contaminación. Y por último, hay vulnerabilidad baja cuando tenemos conservación de los recursos naturales y crecimiento poblacional planificado. No se practica la deforestación y no hay contaminación. Profesora, en ese mismo manual de INDECI veo la variable construcción de viviendas, que es una vulnerabilidad física. Aquí dice, hay vulnerabilidad muy alta cuando son estructuras de adobe, caña y otros materiales de menor resistencia que están en estado precario. Hay vulnerabilidad alta cuando hay estructuras de adobe, piedra o madera sin refuerzos estructurales.
La vulnerabilidad media existe cuando hay estructuras de concreto, acero o madera con las que no se ha usado una adecuada técnica de construcción. Y finalmente hay vulnerabilidad baja cuando la estructura es sismo resistente, o sea, resistente a los sismos, porque se ha usado una buena técnica de construcción con estructuras de concreto y acero, también conocidas como concreto armado. En el mismo manual de INDECI encontré la variable nivel de ingresos que corresponde al tipo de vulnerabilidad económica. Les comparto lo que dice. Hay una vulnerabilidad muy alta cuando los ingresos para cubrir las necesidades básicas son inferiores. Hay vulnerabilidad alta cuando los ingresos cubren las necesidades básicas. La vulnerabilidad es media cuando los ingresos son suficientes. Y la vulnerabilidad es baja cuando el nivel de ingresos es alto. Chicas y chicos, cuando estén analizando los niveles de vulnerabilidad relacionados a su familia y localidad, recuerden que el reto es elaborar un diagnóstico preliminar sobre los niveles de vulnerabilidad a los que puede estar expuesta su familia. Y otra de las variables que quiero compartir con ustedes es nivel de organización, que corresponde al tipo de vulnerabilidad social. Hay vulnerabilidad muy alta cuando la población no está organizada. La vulnerabilidad alta aparece cuando la población está escasamente organizada. Decimos que hay vulnerabilidad media cuando la población está organizada. Y la vulnerabilidad es baja, o sea, como debe ser, cuando la población está totalmente organizada. Amigos de la promoción 2020, es importante conocer los niveles de vulnerabilidad ante sismos y otros peligros. Elaborar un buen diagnóstico de los niveles de vulnerabilidad de su familia los ayudará a elaborar un mejor plan familiar de gestión del riesgo ante sismos, más aún en estos tiempos de emergencia sanitaria. Eso es importante, Stephanie, porque un terremoto durante una pandemia sí sería una situación complicada. Profesora, entonces la capacidad de reponerse ante un evento como un sismo no solo tiene que ver con nuestro bienestar físico, sino también con el mental y social. Sí, y hay varios factores que influyen en este proceso, que son culturales, económicos e incluso biológicos y ambientales. Vaya. Y en nuestro país, que tiene una enorme diversidad geográfica, las autoridades elaboran mapas de riesgo que expresan el conocimiento del riesgo que hay en las distintas zonas. Para tener una idea, veamos el siguiente dibujo sobre los peligros a los que pueden estar expuestas nuestras familias y localidades. Los peligros son naturales y tecnológicos. Los naturales son el sismo, el huaico, la inundación, el deslizamiento y el tsunami. Y los tecnológicos son el incendio urbano, el incendio forestal y la explosión. Qué importante es reconocer estos peligros en nuestra localidad. Que en el dibujo están ocurriendo todos juntos, pero eso no sucede, ¿verdad, profesora? Es muy difícil que sucedan todos juntos, pero sí puede ser que un sismo cause un incendio, por ejemplo, o una explosión. Profesora, en el caso de sismos, considerando los niveles de vulnerabilidad al que puede estar expuesta nuestra familia y localidad, ¿qué debemos tener en cuenta? En el caso de una localidad, se considera la aplicación práctica de la mitigación y prevención. Profesora, justo respecto a estos conceptos nos comentan Antonio y Andrea. Hola profesora y amigos de todo el Perú. En el caso de la mitigación, si la amenaza es de origen sísmico, se podría trabajar sobre los factores de vulnerabilidad estructural, reforzando las viviendas o reubicándolas, en caso de que se encuentren en zona de riesgo. Por ejemplo, hay formas de construcción que aseguran que nuestras casas no se derrumben con un sismo. ¿Qué nos puede decir Andrea sobre la prevención? Profesora y compañeros, en caso de la prevención, si la amenaza se debe al mal estado de conservación de una zona donde hay viviendas, se pueden ejecutar obras de conservación, como recolección de semillas, organización de viveros o actividades de reforestación. Por ejemplo, sembrar árboles evita la erosión y los deslizamientos del terreno. Muchas gracias por sus interesantes intervenciones, chicos. Siempre es bueno escucharlos.
Hasta pronto. Profesora, al estar nuestro país en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, estamos expuestos a mayor peligro, ¿verdad? Claro, pero recordemos que el impacto de un sismo dependerá de los niveles de vulnerabilidad. Y eso es precisamente lo que hace falta reducir. Profesora, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos el día de hoy? Revisemos. La gestión de riesgo de desastres es el conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que se usan para planificar programas y actividades que evitan o reducen los efectos de los desastres. La resiliencia es el nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro o un desastre. La prevención es el conjunto de actividades y medidas diseñadas para protegernos de manera permanente contra los efectos de un desastre. Ha sido una actividad muy interesante. El día de hoy hemos analizado diversas fuentes sobre la gestión del riesgo de desastres, los tipos y niveles de vulnerabilidad al que pueden estar expuestas nuestras familias ante peligros como los sismos. Y además hemos reflexionado sobre lo que implica promover una cultura de prevención frente a los desastres naturales. Muchas gracias, profesora. Ha sido una actividad más que interesante. Gracias a ustedes. ¡Hasta la próxima! Ahora te toca a ti. Y tu reto de hoy, como ya saben, es elaborar un diagnóstico preliminar de los niveles de vulnerabilidad de tu familia ante el riesgo de un sismo. Recuerden que los tipos de vulnerabilidad que vimos hoy son ecológica, física, económica y social. Y los niveles según INDECI son vulnerabilidad muy alta, vulnerabilidad alta, vulnerabilidad media y vulnerabilidad baja. Cuando esté terminado tu reto, compártelo con tus familiares. Puede resultar siendo muy importante. Hasta puede llegar a salvar vidas.